Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por tener este interés en este nuevo formato que es un webinar con panel de expertos. Y hoy vamos a ver el tema puntos ciegos del negocio y agradezco muchísimo a Florencia por estar con nosotros. Florencia va a representar, digámoslo así, al área de tecnología, que es su expertise y su fascinación y todo el tema de transformación digital. Me da muchísimo gusto, Flor, que estés con nosotros hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Daniela va a representar, digamos, al área de recursos humanos. Daniela tiene todo el expertise por haber pasado por distintas industrias y además su pasión por el recurso humano y esta transformación que el recurso humano hoy tiene que vivir y esta combinación de tantas generaciones en una organización. Así que bienvenida, Dani, y muchas gracias por estar con nosotros. Fernando es del panel el que más conozco a todos conozco hace muchos años, pero a Fer hace más de 25 tuvimos tuvimos la suerte de trabajar juntos en Unilever. En ese momento de la vida, Fer estaba a cargo de todo el tema de cadena de suministro, logística, cadena de valor, de entregar realmente el producto a los clientes. Hoy se dedica a eso, pero también está en el mundo de recursos humanos, así que esta mirada, no solo dura que le podemos dar a la logística, para nada es de Fernando. Fernando tiene esta combinación dura y soft que tanto me encanta, así que Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Luz siempre nos acompaña, pero hoy va a tener un rol diferente, que va a ser el rol justamente de como hacer el resumen de los comentarios de cada punto. Y bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por estar con nosotros acá. Hoy vamos a ver este tema de puntos ciegos y los invito a también acompañarnos en el próximo webinar que se trata de reinventando las organizaciones y lo vamos a trabajar desde el punto de vista de Frederic Laloux, que justamente pone un ojo a cómo las organizaciones se deben transformar para realmente estar al día con lo que hoy necesita esta sociedad. No quiero entrar más en detalle, pero los esperamos en mayo, los primeros días de mayo en ese webinar. Y todas las preguntas, como siempre, les pedimos que las manden a info@b2b-sf.com o directamente las escriban en el YouTube. Y ahora arrancamos con la primera pregunta, que es, ¿por qué consideran que justamente su área en ocasiones no recibe el reconocimiento digamos, por la contribución que realmente están haciendo al negocio? Florencia, tu turno. Hola, ¿qué tal? Bueno, Angie, gracias a la audiencia. En las áreas de sistemas, tradicionalmente nosotros fuimos áreas de servicio y de soporte, solo de soporte, ¿no? Y todavía quedan muchos como resabios de esa estructura y es difícil o todavía estamos en transición para lograr que se nos reconozca como un área de aporte. Nosotros aportamos a valor porque la industria de la tecnología y porque todo lo que aprendimos desde tecnología nos hace permear en el negocio y viabilizar negocios. No solamente damos un poco de internet o algún servidor o servicios de datos, sino que también nosotros aprendimos sobre los temas del negocio y esa transformación digital nos exige a nosotros aprender más sobre negocios. Entonces somos agentes, todas las personas que trabajamos en tecnología somos agentes de la vida de negocios. Entonces yo creo que lo que todavía hace que no recibamos el reconocimiento es que hay organizaciones que no incorporaron o no nos dejaron incorporarnos a la vida del negocio como aportantes de ideas, como aportantes de soluciones, ¿no? Simplemente somos generadores de soporte, de un soporte tecnológico básico y no como aprendices de la vida en donde también podemos generar ideas de valor para viabilizar esas oportunidades de negocio, ¿no? Muchas gracias, Flor. ¿Dani?
Bueno, creo que particularmente en las áreas de recursos humanos, al ser quienes nos encargamos de llevar los programas de reconocimiento, quienes somos este facilitador para que los diferentes líderes reconozcan dentro de la organización, se deja de lado el papel que tiene también recursos humanos como parte de estas iniciativas o de reconocimiento. Yo sí creo que se tiene la falsa creencia o más bien hemos pasado por todos estos años en decir, pues cómo vas a reconocer a quien reconoce dentro de la organización, ¿no? Y particularmente son parte, engranaje o pieza fundamental que también tiene iniciativas, que también realiza cosas diferentes y que su trabajo también tiene que ser reconocido, ¿no? O sea, al final del día somos parte de la organización, somos personas que trabajamos en pro de, y definitivamente el hecho de que no recibamos esta parte también de reconocimiento o esperemos solamente que el director general sea quien nos reconozca en esa parte, pues sí deja de lado un poco lo que tú haces, ¿no? Se tiene al final la creencia de tú autorreconócete porque nunca vas a ser parte de este reconocimiento al unísono, ¿no? Entonces creo que particularmente tenemos una función mucho más específica dentro de la organización y se pierde un poco esta parte de reconocer también el trabajo individual y el trabajo como área como corresponde, ¿no? Muchas gracias, Dani, y bueno, todos somos personas y nos encanta que nos reconozcan, independientemente si estamos en recursos humanos, pero como dices, en esa área probablemente el autorreconocimiento tiene que ser un poco mayor que en el resto. Fer, tu turno. Estás en mute. Estás en mute, Fer. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Y yo creo que uno de los puntos más importantes, reforzando sobre los comentarios de Florencia y Daniela, es evidentemente el tener un conocimiento y entendimiento de lo que es el negocio, sus procesos, las interfaces. Y eso lo que nos debe de llevar es a poner nuestra agenda en el top de la organización, en el directorio o en los comités directivos. Y eso se hace solamente a través de conociendo y entendiendo cuál es mi rol y cuál es mi valor agregado en la organización, no solamente en mi pedacito. Yo creo que tiene que haber un tema del conocimiento holístico de la cadena de valor del cliente interno, de apreciar la cobertura que yo tengo que ver y darle visibilidad a ello, darle esa visibilidad que esté alineada a la visión y misión y objetivos del negocio, ¿sí? Para lograr un entregable de acuerdo a las prioridades de este. Muchas gracias, Fer. Luz. Creo que el punto es precisamente cambiar esta visión de soy un área de soporte, staff o back office, a que también soy un área que está contribuyendo al negocio. Porque si yo no me aseguro de que tú tengas el software a la persona o los suministros, nada de esto va a funcionar. Y seguir obviando que es como, o sea, suena raro, pero sí es su trabajo, pero también es el trabajo de los demás. O sea, no sé por qué reconocemos a las áreas de ventas o a las áreas que traen el negocio cuando si no tengo el sistema, este negocio no va a funcionar. Entonces sí es importante reconocer que si no fueran relevantes, podrían no existir y lo son. Entonces sí son clave en la organización. Muchísimas gracias. Vamos a la pregunta 2 sobre resultados. Por favor, cada uno me comparte una experiencia de cuál fue como el aporte clave del área para los resultados, ¿no? Un ejemplo o una experiencia donde el área aportó realmente al éxito del negocio. Dani. Particularmente dentro de mi área, pues hay muchas directrices adicionales que se trabajan, ¿no? Desde la parte de desarrollo organizacional, la parte de reclutamiento, obviamente administración de nómina y la parte de entrenamiento y capacitación. Y creo que ahí es en donde me tengo que enfocar un poco porque tengo ejemplos claros en donde el trabajar en la parte del entrenamiento y el trabajar en todas estas iniciativas en donde le ayudas a la persona a tener toda esta parte del know-how para poder llevar a cabo su trabajo es una parte crucial y fundamental en cualquier negocio. La historia del éxito es
hacer que los líderes o las personas que tienen esta necesidad de personas entrenadas y capacitadas entiendan los tiempos en los cuales las personas pueden estar listas para ejecutar su trabajo al 100%, ¿no? Me ha tocado lidiar con áreas muy expertas en donde desde la parte farmacéutica o la parte de tecnología necesitan a las personas listas en una semana generando y aportando la parte del negocio sin darles toda esta parte del tiempo y toda esta necesidad de adquirir la parte de los conocimientos y darles su tiempo. Son personas que también necesitan tener estos tiempos de entrenamiento y de capacitación. Entonces, particularmente es en donde agrega valor el hecho de que no es entrenar por entrenar, es entender qué es lo que necesita el negocio. Las áreas expertas están dentro de la misma organización. Entonces, es llevarlos a toda esta parte de tener todas las herramientas y no son herramientas tecnológicas. Muchas veces son herramientas de entender cómo desarrollar su trabajo, qué estamos vendiendo, qué estamos haciendo. Entonces, ha sido clave, he trabajado mucho en estos programas de entrenamiento y han dado resultados, pero hay que tener este entendimiento de los tiempos y la paciencia para llevarlo a cabo y obviamente con estos partners internos que nos ayudan a que fomentemos esta expertise para que las personas puedan estar listas en el momento en el que necesitan para generar. Todo esto es a corto, mediano y largo plazo al final del día. Muchísimas gracias. Fer. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay muchas experiencias que podemos contar y anécdotas de casos exitosos, pero creo que un punto de partida es que también detrás de ello hubo a lo mejor ciertas complicaciones, ciertos fracasos que nos han llevado a aprender y a poner esos aprendizajes en práctica para lograr un éxito. Yo quisiera compartir uno de hace, hoy en día puede ser muy fácil, pero hace 25, 30 años, en una empresa del sector de bebidas alcohólicas, una empresa multibillion dólar, el canal de distribución, los canales estaban en una manera muy complicada en temas de rentabilidad, en temas de capital de trabajo, y lo que la organización hizo fue, como bien comentaba Dani, es desarrollar y ser disruptivos en la forma de entrenar, de desarrollar al capital humano para que lograran hacer las estrategias, la implementación y la ejecución con el canal y lograr entender cómo hacer una integración downstream hacia lo que es el canal de distribución para salvar tanto al canal como a la compañía. Hoy en día es muy fácil decirlo, pero hay temas de éxitos que tienen que ver en cómo una colaboración multifuncional puede llevar a grandes resultados en toda la cadena de valor. Yo creo que eso fue un tema, sentó un precedente en su momento de un valor importantísimo en lo que es la cadena del valor hacia el cliente final a través de los diferentes jugadores. Y por supuesto que hay otros casos de éxito, experiencias en donde cada uno de nosotros podrá hablar de la importancia y relevancia que tiene a través de ese desarrollo, cómo lograr que nuestra gente forme un equipo de alto desempeño. Desarrollamos y dimos el empowerment a los ejecutivos para que hicieran una serie de propuestas que efectivamente pudieran salvar no solamente el canal de distribución, salvar a las empresas. Y de aquel entonces al día de hoy hubo un conocimiento y entendimiento allí de conocer y entender al cliente, no al consumidor final, conocer y entender el canal de distribución y los clientes, el canal mayorista, el canal Horeca, el canal moderno o las grandes superficies, y cómo se hicieron temas de integración y desarrollo para generar un valor agregado y que toda la cadena de valor sobreviviera y fuera eficiente. Hablando de los años 90, el canal de distribución de bebidas alcohólicas fue un canal de distribución benchmark para muchos otros sectores. Y eso que permitió efectivamente lo que refería Daniela, que tenía que haber un tema de entrenamiento, un tema de desarrollo, pero fuera de lo tradicional. Tenía que haber un tema de entrenamiento, desarrollo y de otorgar un empoderamiento a los ejecutivos para tomar decisiones. Y eso que logró un éxito en una comunicación, en una integración downstream de la cadena de valor. ¿Sí? Creo que eso es uno de los objetivos que van relacionados con el desarrollo de la gente, pero con un valor importantísimo y con un tema de pesos y centavos importantísimos. Gracias, Fer. Flor.
Ahí está, me estaba desmuteando. Bueno, gracias por darme el pase. A ver, nosotros en la visión moderna del área de sistemas y del área de tecnología, nos convertimos además en un hacedor, en un articulador. Muchas veces las soluciones que tenemos que darle al negocio son soluciones de terceros, son soluciones que en realidad están compradas o adquiridas o referenciadas con un proveedor. Muchas veces esos proveedores los elige el negocio porque o están preseleccionados, ¿no? Porque, bueno, es lo que se usa o es la solución que tiene absolutamente divulgada el mercado o lo que fuere. Y en algunas industrias, por ejemplo en la industria médica, nos pasa que los médicos hablan un idioma y el proveedor habla otra, porque el proveedor habla de tecnología, de aparatos y de software, y el médico está hablando de salvar vidas, ¿no? Entonces esos dos idiomas no comulgan y muchas veces hace que se retrasen los proyectos o que se frustre el proyecto porque no se están cumpliendo las expectativas. Em, Nosotros, desde las áreas de sistemas, y hace muy poquito me pasó que había hubo un proyecto que corrió riesgo de implementación porque los médicos decían no y el proveedor decía sí, y entonces había como mucha colisión y nos pudimos meter en el medio y articular, y articular desde el project management y también desde las soluciones alternativas, ¿no? Decir, bueno, para esta solución fuera de la caja que llamamos, o pensar en mecanismos de soluciones alternativas, workarounds que llamamos nosotros, que lo que hizo fue decir, espera, tú estás queriendo esto, el proveedor tiene esto, podríamos hacer por acá, y articular eso hizo que efectivamente pudiéramos implementar en forma, quizás no en tiempo porque sí se había demorado el proyecto, pero sí en forma. Si pudiésemos, si hay como punto ciego, ¿no? En vez de ser solo un mero proveedor, sino también ser parte de los equipos y como protagonistas, pudiéramos acompañar. Estoy segura que las áreas de tecnología podríamos aportar muchísimo más valor, y este es un caso concreto en donde de verdad un proyecto que estaba por morir salió a flote y ahora está funcionando. Buenísimo ejemplo. Luz. Creo que regresamos a un punto clave de ser humanos y es, tenemos que aprender a ser empáticos, a escucharnos, a tener claridad de cómo estamos. Y quiero dar un ejemplo que puede sonar muy absurdo. No sé si alguien alguna vez ha tenido la necesidad de usar una muleta o traer lastimado un pie. A veces caminar en la calle es muy complicado. La banqueta, el hoyo, el bache, shalala. Y lo que no vemos es que cuando tenemos todas estas áreas alineadas, es como caminar en un camino derechito. O sea, tener todos los recursos, tener toda la idea. Y nos falta esta parte de entender que son estas pequeñas cosas que van dando cada una de las áreas. Que Florencia sea capaz de decir, voy a hablar ingeniero con los ingenieros y salud con los médicos y voy a hacer este canal de traducción y empatía entre las áreas que no siempre lo estamos viendo. Y creo que es uno de los puntos clave en estos famosos puntos ciegos del negocio, que tenemos esta doble carga de tener que no solo hacer el trabajo, sino también traducirlo, porque hay una urgencia de que eso se implemente, de que se haga, y necesitamos dar tiempo, necesitamos tener un proceso. Y el siguiente tiene que ver con el empowerment. ¿Cómo voy a empoderar a la gente? A través de la capacitación, a través de proveerles recursos, a través de alinear las herramientas. Pero este empoderamiento también se le tiene que dar a las áreas responsables. O sea, ¿para qué traes un director de sistemas, un director de recursos humanos, un director de cadena de suministro, si no les vas a escuchar? ¿No? O sea, si tanto negamos el escucha de estas áreas, entonces quítenlas y quiero ver cómo funciona la organización. Sería muy divertido desde fuera, no desde dentro, definitivamente. Pero esa es una realidad donde tenemos que ser como muy conscientes y a veces tener como esta pauta muy clara de decir, este es el rol y estos son los impactos. Y cambiar esta visión tradicional de la cadena de valor hacia solo el cliente externo, sino también a qué también fluye, cuáles son esos stoppers que están dentro de la cadena de valor. Porque sí los llegamos a ver en reuniones, sí los llegamos a trabajar, pero en general es, oye, Fernando, ¿por qué no estás haciendo esto para que el stopper se quite? Cuando en realidad es, dame 3 días más y se puede eliminar, ¿no?
Oye, Daniela, ¿por qué la persona no está lista? Dale 2 semanas, o sea, acaba de entrar, ni siquiera sabemos cómo se llama, ¿no? O cosas tan sencillas como, ¿cómo quieres que empiece a trabajar en 2 semanas si a veces no he terminado ni el proceso de darlo de alta? Porque volvemos a la parte, el foco es el cliente interno y el cliente interno nosotros como áreas, nuestros colaboradores, nuestros procesos, nuestros recursos, incluso nuestros proveedores. Creo que todos ustedes están muy claros qué pasa si se pelean con un proveedor clave. Y a veces ni se pelean ustedes, alguien se pelea con un proveedor clave. Y nosotros tenemos que arreglar eso. Pero bueno, sí. Eh, Me gustó el comentario de qué pasa si estas áreas desaparecen. Bueno, claramente caos, ¿no? Pero bueno, es como medio utópico eso. Eh, Vamos a la tercera. ¿Qué cambios deben existir en la sala de directores, en la mesa de dirección, en el comité ejecutivo, llámenlo como lo quieran llamar, para lograr realmente decisiones equitativas? Y cuando me refiero a decisiones equitativas, no me refiero a decisiones de diversidad ni todo ese tema, sino de decisiones equitativas donde realmente cada área aporta su punto de vista a una decisión de negocio, y no solo nos quedamos con una visión comercial. Y no porque lo comercial no es importante, ¿eh? Pareciera que estamos en contra de lo comercial y nada tiene que ver con eso, más bien tiene que ver con realmente tener ¿cómo se dice? Una idea donde realmente todos los puntos de vista son tomados en cuenta, ¿sí? Fer, si me haces el favor. Gracias, Angie. Pues bueno, yo creo que aquí lo importante es tener una agenda, un entendimiento de qué es equitativo, una visión de igualdad. Creo que esa es una parte que tiene que ir alineada con un tema de comportamientos y de la capacidad para hacer. Y tiene que haber un respeto en muchísimos contextos. Tiene que haber una iniciativa o una línea de promover el bienestar familiar, personal. Ejemplo, ¿cuántas veces los temas de seguridad corporativa no están enfocados nada más al cuidado de la gente, de lo que se llama el white collar, ¿no? A los empleados, gerentes, ejecutivos, y no nos preocupamos por realmente la seguridad, el bienestar de los empleados operativos y de las familias? Otro elemento de la igualdad o de la equidad es impulsar de la misma manera el liderazgo, comprometerse a tener espacios, perdón la expresión, de libre acoso, y de libre acoso en todos los sentidos, de trabajo, de bullying, de moving, etcétera, etcétera. Y un aspecto importante es promover y garantizar un pago justo y equitativo, ¿sí? Que no haya diferencias, que haya reglas, que haya programas que garanticen esto para todo ese cuidado, ¿no? Por supuesto que estos comportamientos tienen que ver con temas de esa agenda de reuniones que fomenten la interacción, las conversaciones abiertas, transparentes, que haya respeto a las opiniones de los demás, respetar las causas, impulsar las causas. Yo creo que va por ahí, independientemente de que creo que equidad no tiene solamente que ver con un tema de equidad de género y equidad o de inclusión, etcétera. Lo tiene que ver en muchísimos aspectos y no lo podemos perder de vista. Estás en mute. Perdón, totalmente, y no confundir, ¿no? Cuando hablamos de equidad, hablamos también de equidad de agregar valor a la cadena de valor, no es nada más que un tema de género. Sí, gracias, Flor. Bueno, no se puede empezar no podría seguir, digamos, si no digo que la base es la de Fernando, ¿no? O sea, es como en la pirámide de Maslow, siempre hay una base y sin esa base todo lo demás no se puede construir. Si yo tuviese en mi mirada, ¿no? Para sumarle a todas las cuestiones de las conversaciones y del cuidado y de la protección y de la empatía que comentó Fer, yo creo que una de las cosas más fuertes que tiene que ocurrir en el directorio es un cambio de mindset, ¿no?
Y ese cambio de mindset, los tecnólogos y el mundo lo está empezando a llamar hacia el mindset digital, ¿no? Pero ¿qué es ese mindset digital? ¿Saber usar las computadoras o saber? No, tiene que ver con ser ágil, con ser empático, con entender que en la diversidad de las opiniones hay innovación. Y de nuevo, ¿no? No estoy hablando de las diversidades de género no, estoy hablando de la diversidad de opinión. Estoy diciendo que en esas mesas y en esos ámbitos de toma de decisiones tiene que estar el tecnólogo, el que sabe del negocio, el de recursos humanos, el administrativo. Tenemos que estar todos en esa mesa porque entre todos encontramos soluciones más inteligentes para el negocio, más innovadoras para el negocio. Entonces creo que la base que tiene después de esa base, que tiene que ver con lo humano, con lo propiamente humano, arriba de eso tenemos que aprender a ser digitales, pero digitales en estos términos, ¿no? En esta cosa ágil, rápida y de búsqueda de soluciones, que no haya gurús, ¿no? La venta me la tiene que resolver el de ventas, el de tecnología me tiene que resolver la tecnología, sino más bien entre todos buscar soluciones para todos los ámbitos, ¿no? Si nos juntamos todos y buscamos soluciones para ventas, seguramente esa solución va a ser innovadora, va a ser creativa. Si entre todos buscamos soluciones para recursos, después el que la tendrá que llevar a cabo es cada una de esas áreas, ¿no? Por supuesto. Pero eso, me parece que en esas mesas lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber innovación, y para que haya innovación tiene que haber cambio de mindset. Totalmente. Dani. Y agregaría lo que han estado compartiendo, la parte de colaboración y sobre todo en las reuniones donde tienes la oportunidad de participar y ser una parte importante de las decisiones de la compañía, pensar en el que las decisiones son de todos y asumir la responsabilidad de todos logra resultados mucho más concisos y cuantificables. Al final del día yo creo que el hecho de que tengas una silla en ese lugar, tienes que aprovechar la silla que tienes y no solamente para aportar en lo que es que a mí no me corresponde porque yo no soy ventas, ¿no? No, claro, porque tu pensamiento, tu opinión o cómo lo ves desde fuera puede aportar muchísimo a la parte de lo que hoy una persona cree que porque nada más sé comercial, solo puedo opinar de comercial o solo sé de capital humano y aporto en mi área de expertise. Yo creo que estos foros en donde la colaboración y en donde hoy tienes la oportunidad de participar, hay que aprovecharlas y aprovecharlas consciente en que voy a aportar algo para el beneficio del negocio completo, no el beneficio de mi área o de mi punto muy particular. Yo creo que cuando llegamos a una conversación en donde pensamos en el negocio como un todo, todos tenemos algo que aportar, desde la gente, desde el producto, desde la forma en cómo lo vendes, la parte de tecnología, todos tienen algo que ver en esa conversación. Entonces, si estás sentado en esa mesa, yo siempre, como les he dicho, la parte de hacer que tu voz cuente es tu responsabilidad. Ya te dieron el espacio, ya te sentaste, ya estás ahí, aprovéchalo para que hoy puedas sumar y aportar, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que entre colaboradores y entre pares tenemos que aprovechar el pensamiento fresco o la idea nueva o la idea diferente para que, digamos, entre todos busquemos una solución y colaboremos para que se den, ¿no? Al final puede ser que no sea mi responsabilidad al 100%, pero estoy aquí y al final del día puedo aportarte y ayudarte, o capaz que no se me ocurrió y me lo pides y te ayudo, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde empezamos a fomentar la equidad, empezamos a fomentar que las opiniones sean tomadas en cuenta y que cada persona sume y sumemos en conjunto al final del día, ¿no? Sí, y yo quiero hacer un comentario que alguna vez un jefe de Fernando y mío nos decía, 60% de acuerdo, 100% de compromiso. Cuando uno sale de la reunión de directorio o puede ser que yo no esté de acuerdo con alguna decisión, pero si 60% del comité se puso de acuerdo, yo tengo que estar comprometido a que suceda y mi ego lo dejo a un costadito, ¿sí? Si no, eso se ve más abajo, se ve en cómo está fluyendo la organización, ¿sí? Siempre nos repetía esa frase, ¿no? Acordamos, aquí pueden no estar de acuerdo, pero si 60% nos pusimos de acuerdo, salimos de esta sala y nos comprometemos todos. Luz. Pero yo creo que esas son las decisiones clave del negocio, las decisiones donde no todos estamos de acuerdo. No sé, ustedes, a mí sí me lo dijeron, si algo parece muy bueno, probablemente no sea verdad.
Y yo siempre desconfío de una decisión que en la mesa quedó con todos de acuerdo. Algo va a salir, o sea, es mi forma de ser, mi paranoia, como ustedes lo ven, pero cuando todo el mundo está de acuerdo, algo por ahí está chueco, porque algo no vimos. Creo que a veces un rol importante dentro de nuestra mesa de directores es cuestionar, aun cuando puede ser incluso nuestra propia idea, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿qué no estamos viendo? ¿Qué necesitamos considerar? ¿Qué vamos a tener aquí en cuenta? Porque el acuerdo es eso, es un consenso, ¿no? Nada más es que todos estemos dando la opinión. Y aquí quiero abordar el punto que decían ya al principio y que se fue viendo. A veces y es un dicho muy común, venta mata todo. Y venta mata todo, entonces ventas toma la última decisión. Pero el otro día escuchaba una entrevista donde un señor decía que una manera de hacer fracasar un negocio era que el director comercial se convirtiera en el CEO. Y la razón por la que lo decían era, independientemente de algunas que eran muy opiniones personales, había una que a mí me parecía clave y es, él está al final de la cadena de valor. Él le llegan ya las cosas masticadas, transformadas, arregladas, sin los problemas, y no tiene toda la visibilidad que tuvieron otras personas dentro de esas áreas. No significa que un director comercial no pueda ser un buen CEO, significa que tiene que ser uno que esté seguro de que pasó por todos estos procesos. Por eso hay muchas empresas que es parte incluso de su onboarding, ¿no? Coca-Cola lo sube a los camiones para estar seguro de que todos conocen cómo funciona el negocio. Y esto tiene que ver precisamente con esta parte de colaborar es también tener esta empatía de qué es lo que hace el trabajo del otro, qué es lo que sucede. Eh, y también es como el reconocer, creo que la diversidad que hemos estado tratando de llegar es toda opinión en la organización es valiosa porque cada persona tiene un rol valioso, ¿no? Eh, Hay anécdotas, hay chistes, pero a veces son cosas tan sencillas como a Florencia le ha pasado, ¿qué pasa cuando en una actualización de los servidores no te volvieron a conectar al servidor? Y es algo que no es del director, no es de tecnología, no es de mi empresa, es de un señor pequeño, un pequeño rol dentro de la organización que a veces no escuchamos a tiempo, que no consideramos dentro de Totalmente. eso. Entonces, son pequeños errores que a veces el vigilante de seguridad, la persona que trabaja en asegurar que las salas estén limpias y ordenadas, son quienes aportan también esos valiosos recursos y todos deben de tener este espacio, como dice Fernando, de poder levantar la mano, de poder estar en desacuerdo. Entonces, creo que sí. O sea, para mí, yo cerraría esto con esas dos cosas. Desconfiemos de cuando todos estamos de acuerdo con algo, es sospechoso. Algo no estamos viendo. Estamos muy casados con el éxito. Y la segunda es, todas las opiniones en la organización son muy valiosas. Me encantó lo que acabas de decir hasta yo mismo que traje una idea, con todo el input que recibo del resto de las áreas, puedo contradecirme y no está mal, ¿sí? O sea, bajemos un poquito los egos. Si Ujú. yo no tenía todos, es más, son esos puntos ciegos que yo tenía frente a mi propuesta. Entran todos los otros puntos de vista y puedo retraerme y decir, no, ¿saben qué? Ahora con toda esta mi nueva mirada, mi nueva propuesta es esto, y no está mal. Estamos pensando en el negocio, no en el ego o en el silo de una dirección, ¿sí? Así que súper, súper interesante. Y perdón, aquí hay una cosa más. Hay un artículo que acaban de sacar hace poco donde decían que las habilidades duras, las que en general presumimos, en realidad solo nos acercan al 40% del éxito en el trabajo. Son nuestras habilidades soft, son nuestra capacidad de ser empáticos, son nuestra capacidad de adaptarnos, de cambiar de opinión, de escuchar a otros. Entonces, por eso repito, si sospecho que mi plan es brillante, tengo que ver qué es lo que piensan otros, porque puede ser que sea brillante en lo hard, pero no en esta parte humana, en esta implementación, en esto cómo va a encuadrar con los demás. Sí, podemos seguir hablando un rato sobre Un esto, porque montón. realmente como Fernando también lo mencionó, ¿no? Siempre tenemos que en la mesa de dirección tomar el lado humano del negocio y no solamente el lado hard, así decirlo. Vamos a la cuarta. ¿Qué Perdón, requiere? ¿Sí? perdón, ¿Sí? falté yo, me brincaste, me brincaste. Perdón, perdón. No, no te preocupes, pero creo que es muy importante construir sobre lo que dicen y yo creo que hay un elemento anterior, Angie, que tiene que ver con el líder. Para dar ese reconocimiento, primero el líder tiene que ser humilde y lo tiene que reconocer. Tiene que ser humilde en ese sentido de poderle dar visibilidad a la gente
en cuanto a sus responsabilidades y que tomen mayor responsabilidad, mayor liderazgo, mayor exposure. Yo creo que hay dimensiones que tienen que ver con la frecuencia, con la visibilidad, con la entrega. Y tiene que haber reconocimientos públicos, tienen que hacer sentir a la gente bien, tienen que reconocer el trayecto, tienen que dar oportunidades en el trayecto, en la trayectoria profesional, quiero decir, en la formación. Y, por ejemplo, una forma de reconocer es no nada más un aplauso, una felicitación, sino dando esas oportunidades de mayor liderazgo, de mayores responsabilidades, etcétera, ¿sí? Quería comentar eso en los puntos adicionales que comentaban ustedes. Muchas gracias. El cuarto punto de relevancia es qué reconocimiento en el día a día debemos darle en las organizaciones a tu área. Digamos, vuelvo al punto que mencionaba Daniela al principio, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer realmente para que el área pase del staff, del back office, del nombre que le quieran poner, a realmente estar en la mesa de decisiones, ¿no? ¿Qué reconocimiento en el día a día? No nada más que estos reconocimientos públicos, que sí son importantes, pero en el día a día, ¿cómo le damos ese reconocimiento a cada una de las áreas? A ver, Flor. Creo que es un poco más de lo mismo, pero voy a hacer un ajuste ahí. Nosotros, los tecnólogos y los de sistemas, y de hecho hacemos un poco más que eso, ¿no? También pensamos en procesos, también, o sea, hacemos un poco más, un poco bastante más, y nuestro expertise ha salido por el solo hecho de los cambios tecnológicos y de los cambios del mundo. Hemos tenido que salir del rol muy específico del desarrollo de software o del mantenimiento de servidores. Entonces, creo que el reconocimiento es entender que somos seres más completos y más complejos y que tenemos miradas más holísticas, ¿no? Que no por ser técnicos estamos ahí en el centro de cómputos, sino que más bien también tenemos miradas y opiniones sobre las cosas y que tenemos expertise que nos permite opinar y dar valor, ¿no? Entonces, el reconocimiento creo que más allá de la palmada o de estas cosas que hablamos, es dejarnos sentarnos en la mesa, ¿no? Dejar que nos sentemos en la mesa. Realmente, no Y sentarte físicamente, sino realmente. claro, realmente. Y que ahí podamos exponer nuestro conocimiento permitir que en esa mesa la co-creación de ideas sea con nuestra opinión también, ¿no? Excelente, excelente. Dani. Coincido con Flor, al final del día creo que el ya ser parte de la mesa de decisión o estar dentro de estos foros en donde puedas aportar es una parte de reconocimiento importante. Y también coincido con Fer que el líder debe de estar abierto a esta parte, ¿no? Yo hoy tengo la fortuna de estar en una organización en donde lo más importante de la organización es el personal, ¿no? Es la gente, es el intelecto, los que desarrollan y los que hacen, que particularmente que el dueño o líder de la compañía diga que lo más importante de la organización es la gente, es en donde tenemos que trabajar en este día a día en el que no solo es trabajo de una sola persona, ¿no? Al final del día somos un hilo conductor, la parte de capital humana, para el resto de los líderes y el resto de la organización. Entonces, creo que el reconocimiento tendrá que partir de entender que la cultura la hacemos todos, ¿no? Que todos somos parte de este engranaje y que hoy el hecho de que la compañía funcione o vaya caminando ni es solo trabajo de un área ni de otra, sino simplemente de todo el equipo que está engranado y que está logrando que las cosas se den, ¿no? Yo creo que hoy los que tenemos la fortuna de estar en la parte de capital humano, recursos humanos, en donde es parte fundamental de la toma de decisiones, ya es de reconocerse y de saber que avanzamos 80 pasos a lo que antes era solo la gestión de nómina, ¿no? O solo la administración o solo que me paguen, ¿no? Hoy ya no es eso nada más, ¿no? Son muchas más cosas. Creo que la pandemia también nos dejó mucho aprendizaje, que la gente es importantísima en cualquier lugar, ¿no? Entonces, creo que para mí ese reconocimiento es estar sentado, es ser parte de la toma de decisiones
organizaciones y creer que podemos cambiar organizaciones, podemos cambiar decisiones por tomar en cuenta la opinión o simplemente avisar antes de que pase algo y decir, te tomé en cuenta desde el día uno. Eso es parte del reconocimiento que necesitamos tener como recursos humanos y como organización completa, ¿no? Las personas hacen la organización, entonces eso es una parte fundamental. Hoy el rol de capital humano ha cambiado abismalmente y eso es algo que nos tenemos que sentir orgullosos, que ya no solo pagamos la nómina, ¿no? No, hoy hacemos miles de cosas más adicionales, ¿no? Excelente, excelente. Fer, No, perdón, yo me adelanté entonces, pero yo quería comentar eso de la humildad del líder que tiene que reconocerlo, siempre estar abierto a reconocer las contribuciones, traerlas a la mesa, otorgando mayores responsabilidades en diferentes perspectivas, dimensiones, ¿no? Como lo decía, frecuencia, pero tienen que ser evidentes. Comentando sobre el punto que Daniela decía, de que la gente es lo más importante, es demuéstramelo. Demuéstramelo con comportamientos, ¿sí? Demuéstramelo que lleguen a ser gente que se convierta en una capacidad organizacional para la organización, ¿sí? Y tiene que haber congruencia. ¿En qué? En temas de desarrollo, no la felicitación en el tablero de la organización. Tiene que haber vamos a decir, un reconocimiento hard, por decirlo de alguna manera, en cuanto a responsabilidades, desarrollo, formación, crecimiento, etcétera. Y no estoy hablando solamente de la parte monetaria, sino de muchas formas de ser creativos para reconocer y ser ejemplo. muchas gracias, Fer, y yo quiero acotar algo. Cada vez más en las organizaciones y más en esta multiplicidad que tenemos de generaciones, porque ya no sé si son 4 o si son 5 ya generaciones que conviven, el salario emocional es tan importante como el salario monetario. Y las organizaciones siguen insistiendo en que el salario monetario es lo más importante. Y hay gente que hoy renuncia, la famosa gran renuncia no fue por un tema económico, fue por un tema de todos los otros factores, ¿no? Entonces, también eso lo tienen que tener en cuenta las organizaciones. Luz. Creo que aquí hay un punto donde tenemos que empezar a que los objetivos del negocio no nada más sean la rentabilidad o el valor monetario. Tenemos que empezar también a que nuestros objetivos sean un poco más duros, a diseñar el porcentaje de la capacidad instalada en la que estamos viviendo, cuánto de estas iniciativas estamos trabajando, que no solo sean cosas que hacemos, porque a veces las hacemos de manera natural, o sea, ¿cuántas mejoras haces? ¿Cuántas mejoras has hecho en este trimestre al sistema para que funcione, Florencia? Y probablemente no están registradas en ningún lado porque para ti fueron automáticas y entonces la gente no las visualiza. Y no es que quiera uno aplausos o cada 3 minutos, etcétera, etcétera. No, es el hecho de que si eso no se considera dentro del paquete completo de los resultados del negocio, seguimos siendo este back office que no es apreciado, que no es considerado, cuando en realidad, repito, o sea, un día sin ellos, o sea, sin tener que hacer esas cosas, sin tener que tener todo ese rol de soporte o toda esta idea, va a tener un impacto. Y es llegar a una mentalidad clara de los negocios ya no son como antes. O sea, antes simplemente lo hacían y se desarrollaba sin que hubiera un salario emocional ni esto ni aquello, pero eso ya no va a suceder. O sea, la gente cambió, la sociedad cambió, el mundo cambió. Y bajo esa lógica, sí, o te adaptas o te mueres. Punto. Hay organizaciones que lo están teniendo entre esta gran renuncia, el Live Your Wage, que es voy a hacer el mínimo, me pagas el mínimo, voy a hacer el mínimo. Y hay empresas que están muy diseñadas para eso y funcionan bien, pero ellas tienen clara esa mentalidad. Cuando tú llegas a una organización que dice, yo quiero ser el nuevo que conquista el mundo, pero quiero tratarte como si fueras empleado de cadena de comida rápida, eso no va a funcionar, porque sí necesita haber un balance entre todos estos elementos para las personas que están involucradas. Me encantó la frase de me pagas el mínimo, hago el mínimo, y hay empresas que se funcionan así, totalmente. Y son las empresas que tienen, digamos, equipos muy grandes, que seguramente logran lo mismo que otras empresas que tienen equipos más chicos, pero hay agilidad, hay cadena de valor, hay procesos, hay reconocimiento, hay
entender qué valor agrega cada uno, ¿no? O sea, y todo eso hace la diferencia que se pueden tener equipos más chicos, pero muchísimo más productivos, ¿no? O sea, el tener volumen de equipos no significa efectividad, ni eficiencia, ni productividad. Todo lo contrario, más bien todo lo contrario, ¿sí? Y bueno, algunos tips para encontrar estos puntos ciegos antes de irnos a la última pregunta. Uno, y lo vinimos diciendo, esta autoevaluación objetiva de realmente tengo claro todos los puntos ciegos que tengo en el negocio, porque si no los tengo claros, difícilmente pueda avanzar yo como organización de manera competitiva, de manera eficiente, de manera efectiva, de manera congruente, ¿sí? Y esta autoconciencia profunda. Lo primero es, me autoevalúo objetivamente, bajo los egos, ¿no? Después la autoconciencia profunda. ¿Qué realmente debo hacer para entender estos puntos ciegos, pero aparte rankearlos, ¿no? Una vez que los identifiqué, realmente decir, ok, ¿qué tengo que hacer diferente? ¿Sí? Después, solicitar retroalimentación externa, y esto a veces duele, a veces no gusta. Nos gusta la retroalimentación externa, por ejemplo, el NPS del cliente cuando es bueno. Cuando baja, no es culpa de cualquier otro, menos de comercial, menos de atención al cliente, menos de logística, menos de recursos humanos. O sea, no es culpa de nadie, pero el NPS bajó. No, la retroalimentación externa la tenemos que agradecer, es un regalo. Es un regalo para que realmente podamos ser más efectivos y eficientes. Y no es una retroalimentación para ver cómo nos peleamos un poquito más entre las áreas o cómo trabajamos menos todavía en grupo, en equipo, ¿sí? Analizar datos y métricas, no las que me convienen, todas las que realmente necesito para manejar el negocio. Luz lo decía, o sea, realmente necesito poner las variables adecuadas para mi negocio. Tampoco exageremos, no necesito 70 variables para analizar mi negocio. Digo, tuvimos un caso de un cliente que nos presentó un tablero de 70 variables y dijimos, ¿por dónde arrancamos? Y le pedimos que las arranque y no podía arranquearlas porque se fijaba en todas, pero no miraba todas. Era una cosa, no, hay que analizar datos y métricas con información de hoy, que eso es lo más relevante y difícil hoy en día. Realmente cambiar de esta idea de tengo la información del mes, de la quincena, a tengo la información de hoy, ¿sí? Y con esta información de hoy, más cruzo otra información que tenía, empiezo a tomar decisiones y no voy a tener toda la información para tomar decisiones. Pero me va a permitir encontrar esos puntos ciegos. Y no porque el dato no es bueno, mejor lo pongo debajo del tapete, ¿no? O sea, ahí quedó un punto ciego seguro, sin ver. Realizar encuestas o entrevistas a clientes. Lo decía en tema de retroalimentación externa. La retroalimentación externa no es nada más que a clientes, es a proveedores, es a clientes, es a otros competidores, si ojalá me contestaran, ¿sí? O a clientes de mis clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, realizar encuestas y entrevistas con clientes con la idea de queremos mejorar, no con la idea de a ver cómo me decís todo lo que hago bien. Digo, eso está bueno, como toda retroalimentación, pero también, ¿qué áreas sí ves que puedo mejorar? ¿Sí? Cuando realmente logramos esa empatía y esa química con el cliente, es mucho más fácil lograr estas entrevistas y esta información verdadera. ¿Es posible que alguien comercial logre traer información objetiva al cliente? Yo no he tenido buenas experiencias al respecto. Entonces, yo los invito a que realmente también los comerciales bajen un poquito el ego y digan, vamos a ver cómo sí podemos mejorar a nuestro cliente. Y no solamente de las áreas que me apoyan y me ayudan, sino desde todas las áreas que integramos la compañía. También tengo que evaluar los procesos internos. Cada vez nos encontramos más con empresas que ni tienen procesos o si los tienen son tan complicados que no se implementan porque son complicados. Agilidad justamente lo que busca es eso. ¿Qué realmente del proceso es válido y qué no es válido? ¿Sí? Y lo que no es válido se va. No es que lo hago porque el proceso lo dice. Tengo que ir revisando los procesos en los tiempos que corren. Y por último, y no menos importante, mantener siempre una mente abierta. Siempre tenemos que mantener una mente de estudiante continuo. No las sabemos todas, no somos producto terminado, y menos en la época que corre, ¿sí? Todo el tiempo tenemos que estar abiertos a realmente saber más y entender más, ver otros puntos de vista. Y acá
Vamos a empezar por Dani. ¿Qué tips les darías a la audiencia para detectar los puntos ciegos? Digamos, con todo esto que hablamos, en tu área, ¿cómo detectas estos puntos ciegos? Y una vez que los detectas, ¿qué haces para resolverlos? Mira, yo creo que al final del día, Angie, mucho tiene que ver con lo último que dijiste de tener la mente abierta y poder buscar esta retroalimentación constante. Para mí, todo lo que tiene que ver con lecciones aprendidas, con hacer un team back después de algo particular que haya pasado, es crucial, porque si no, no aprendes, no entiendes qué es lo que pudiste haber hecho mejor. Y muchas veces se tiene el entendimiento de que es para encontrar al culpable o para sacrificar a alguien y no necesariamente tiene que ir por esa dinámica. Creo que hoy el hecho de que tengas claro que eres un estudiante constante y que hoy es algo que puedes ir modelando poco a poco, pero tú hay veces ese punto ciego no lo entiendes o no lo ves o no saliste de esa área en donde dijiste, pues es que así se hacía y así se debía de ser, pero ¿y qué tal si lo puedes hacer diferente? ¿O qué tal si hubieras hecho esto de una manera totalmente fuera de la caja, ¿no? Entonces, para mí creo que eso es un punto importante y ciego en las organizaciones, que no nos damos el derecho de aprender de los errores y cambiar dinámicas o buscar una nueva alternativa. Mucho de lo que me gusta fomentar en los diferentes líderes de proyectos o líderes de personas que trabajan en ciertas iniciativas es darte la oportunidad de pedir un feedback, de pedir qué hubieras hecho tú en mi lugar o qué hubieras hecho tú para hacerlo de una manera diferente, porque es la única manera en la que logras esta interacción con el resto de las personas, entiendes que todo es perfectible y mejorado en el tiempo, pero que nos demos esa oportunidad de quitar el ego y de bajarnos a un nivel en el que las nuevas generaciones pueden tener pensamientos diferentes, no todo tiene que ser como tú lo has pensado y como tú lo has visto siempre, porque tengo 100 años de experiencia, no necesariamente tus 100 años de experiencia te van a dar el camino corto, te van a dar la manera más eficaz o eficiente de hacer las cosas. Entonces yo creo que eso es algo que nos debemos de permitir como responsables, como líderes, como supervisores, como personas dentro de una organización, el estar siempre con esta mente abierta para encontrar todos estos puntos de mejora y demás. Y no nada más es ir por la vida diciendo, bueno, pues vamos a hacer algo diferente. No, busca. Normalmente dentro de tu organización tienes a la persona que te pueda dar ese tip correcto o esa retro correcta y tienes que entender que la única manera de avanzar es entendiendo qué puedes hacer mejor y en dónde estuvo ese punto ciego, ¿no? Excelente. Fer, por favor. Gracias. Pues mira, yo creo que el punto ciego debe de tener un objetivo en cuanto a que saliendo de estos o manejándolos y gestionándolos, el ejecutivo llegue a ser un ejecutivo triple A. Yo creo que eso es fundamental para que llegue a ser un ejecutivo ágil, adaptable, alineado. Y yo creo que para ello hay cuatro dimensiones que tiene que tener uno, como tú lo decías, Angie, un conocimiento personal, un autoconocimiento. Y una vez que tenemos ese autoconocimiento, yo creo que tiene que haber un control de cómo tengo que hacer para adaptarme, para lograr los objetivos para lo que estoy haciendo de una manera propositiva, optimista. Y por otro lado, tiene que venir un conocimiento del entorno donde estoy, del entorno de la organización, de mis relaciones sociales. Por ahí Luzma hablaba del tema de la empatía. Tiene que haber un conocimiento de uno mismo y de lo que me está rodeando. Y creo que la combinación de estas nos debe de llevar a ser ejecutivos líderes que nos permitan tener relaciones sólidas, influenciar en ellas. Lo comentábamos ahorita, lo comentaba Daniela, Flor, es temas de cómo proveer un tema del manejo de conflictos, el manejo de conversaciones, cómo ser un coach, cómo ser un mentor, perdón, cómo inspirar a la gente, ¿no? O cómo me tengo que inspirar. Yo creo que esos son algunos de los elementos que tenemos que tener en nuestra agenda propia de desarrollo. Flor. Ahí va. Creo que si no pensara en cómo recupero y recapitulo
y es profundizando un poco esto que tanto Dani como Fer comentaron, es trabajemos en la humildad, ¿no? Que yo esté en un puesto de liderazgo y de toma de decisiones, no exige que mi ego esté arriba, exige que sea humilde para escuchar. Creo que es un poco eso lo que dijeron los dos, ¿no? Pero o sea, si yo tuve, bueno, ¿qué tips? Trabajar en humildad, trabajar en humildad, trabajar en humildad, ser humilde, ser humilde, ser humilde para poder escuchar permanentemente, para poder recibir opiniones diferentes y para poder construir a partir de esas decisiones diferentes. Si puedo escuchar humildemente lo que me dicen mis pares, mis colaboradores, mis clientes, mis jefes, seguramente voy a poder detectar esos puntos ciegos y voy a poder trabajar en ellos. Excelente, excelente. Luz. Yo siempre he pensado que un consejo que me dieron mi primer día en la universidad, no puedes saber menos que tu cliente. Y esto era en una clase de terapia, de psicología clínica, y pensaban en el paciente. O sea, el ejemplo era si el paciente ve telenovelas, tú ves telenovelas para entender al paciente. Pero la realidad es que esto se liga mucho con lo que dice Florencia de la agilidad. Si yo trabajo con sistemas, al menos debo de tener una cierta noción de sistemas. No significa que tire código y que pueda manejar los lenguajes, pero sí tengo que entender cómo funcionan. Si yo voy a trabajar con Dani para cubrir un nuevo programa de capacitación, tengo que entender al menos los tiempos, los procesos, cuál es la secuencia, quiénes son las personas o cuál es la lógica de donde lo va seleccionando, porque de esa manera puedo desarrollar esa empatía consciente hacia las demás áreas. No necesito saber de logística como sabe Fernando para poderme sentar a que me explique la cadena y entender por qué los tiempos de una entrega llevan una lógica. Y creo que ahí ese es el punto, que a veces obviamos que el otro está ahí porque es un experto en su área. Y si bien yo no tengo que saber a su mismo nivel, yo sí tengo que saber al menos en qué lenguaje se comunica. Y cuando tú tienes esa parte, para mí sería el punto clave de los puntos ciegos que nosotros tenemos, los puntos que a veces Florencia no ve de por qué yo le estoy pidiendo que acelere el sistema o por qué yo le digo a Dani que no podemos ver cómo se puede hacer más rápido que el onboarding esté listo, ¿no? Pero entonces también tengo que darles herramientas a ellos para que trabajen con estos escenarios. Muchísimas gracias, digamos, a todos en cuanto a esta participación. Y bueno, como siempre, tenemos regalos y tenemos un regalo sorpresa. Por un lado, formar parte de nuestra comunidad. Por otro lado, van a poder volver a ver el webinar. Y lo que aparecerá, digamos, en el mail que recibirán. Fernando va a participar en The Logistics World Summit del 2024 y justamente les vamos a compartir el link donde se pueden registrar para participar en él. Es un foro presencial, ¿no? Estamos volviendo a la presencialidad, entonces es un foro presencial. Así que bueno, gracias por participar y gracias por acompañarnos hoy y les mandaremos el link en breve. Muchísimas gracias.